Este es el país que los medios te dijeron que odiaras. Mira lo que encontré dentro. Un país que la mayoría del mundo cree conocer sin haber pisado nunca, y que casi ninguno de los que lo conocen puede describir sin romper el estereotipo en el que vivían antes de llegar. Irán tiene 88 millones de habitantes y una historia de 2500 años de civilización continua. El 60% de su población tiene menos de 35 años. Las mujeres superan a los hombres en matriculación universitaria desde hace más de una década. El país produce más ingenieros por año que Alemania en proporción a su población. Tiene una industria cinematográfica que gana premios en Cannes y Berlín con regularidad y una literatura contemporánea en farsi que se traduce y estudia en universidades de todo el mundo. Ese es el país real, el que el ciclo de noticias sobre sanciones, programa nuclear y tensión geopolítica convierte sistemáticamente en escenario de conflicto antes que en lugar habitado por personas con vidas, ambiciones y contradicciones propias. Este video no tiene agenda política, no defiende al gobierno iraní ni lo ataca. Lo que hace es mirar lo que existe más allá del titular. Y en el caso de Irán, lo que existe más allá es una de las contradicciones más fascinantes del mundo contemporáneo. Porque Irán no es un problema geopolítico, es un país. Y hay una diferencia enorme entre las dos cosas. Teherán tiene 16 millones de personas en su área metropolitana. Metro, autopistas elevadas, centros comerciales de 7 plantas, galerías de arte contemporáneo, cafeterías con latte art y colas para conciertos de música clásica. Nada de eso encaja con la imagen que la mayoría del mundo tiene cuando escucha la palabra Irán. La ciudad se extiende desde el desierto en el sur hasta las estribaciones nevadas del Alborz en el norte, donde en invierno los teheraníes esquían en las pistas de Dizin y Shemshak a menos de 2 horas del centro. Esa imagen sola, una megalópolis de 16 millones, con acceso a estaciones de esquí en su perímetro norte, no aparece en ningún reportaje sobre Irán porque no cabe en el marco narrativo que el mundo occidental reserva para este país. El norte de Teherán, con sus avenidas arboladas, sus restaurantes de cocina fusión y sus galerías donde se exhibe arte iraní contemporáneo, que se vende en subastas internacionales, es una ciudad que cualquier europeo reconocería como moderna y cosmopolita. El sur es más tradicional, más conservador, más alineado con la imagen exterior. Entre los dos existe una ciudad entera de clase media que vive en los barrios centrales. Manda a sus hijos a clases de inglés por las tardes y pasa los viernes en los parques leyendo y comiendo pistachos. Teherán no es una sola ciudad, son al menos 3 superpuestas en el mismo espacio y en permanente negociación entre sí. Esa negociación no es disfunción, es la característica más definitoria de la sociedad iraní y se entiende mejor desde el interior de la ciudad que desde cualquier análisis geopolítico externo. Hay ciudades que resultan difíciles de creer en fotografía, porque la fotografía no puede contener lo que se siente. Isfahán es una de esas ciudades. La plaza Naqsh-e-Jahan de Isfahán, construida en el siglo XVII bajo el Shah Abbas I, es uno de los espacios urbanos más grandes y mejor conservados del mundo islámico. Sus edificios forman un conjunto de azulejos turquesa, arcos de ladrillo y jardines con estanques que la UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad. Los iraníes dicen que Isfahán es la mitad del mundo, y quien la ve entiende que esa hipérbole no es exageración, sino descripción literal. Los puentes safávidas sobre el río Sayande, construidos en el mismo siglo, tienen arcadas donde los teheraníes siguen yendo a sentarse, conversar y recitar poesía al atardecer, exactamente igual que hace 400 años. No es turismo. Es la vida cotidiana de una ciudad que lleva siglos usando su arquitectura como sala de estar colectiva. Shiraz es la ciudad de los poetas. Hafez y Saadi, los 2 pilares de la literatura persa clásica, vivieron aquí. Sus mausoleos son lugares de peregrinación donde iraníes de todas las edades, estudiantes, jubilados, familias con niños, van a recitar versos de memoria y dejar flores. La poesía en Irán no es una actividad académica, ni un pasatiempo de minorías cultivadas. Es parte de la conversación cotidiana. Los iraníes citan a Hafez, que murió hace 700 años,
con la misma naturalidad con que un español cita un refrán, con la diferencia de que Hafez sigue siendo completamente contemporáneo en su forma de hablar del amor, del vino y de la hipocresía del poder. 7 siglos no han envejecido ni un solo verso. La cocina persa es una de las más antiguas y más sofisticadas del mundo, y es prácticamente desconocida fuera de Irán y su diáspora. Eso es una anomalía cultural que no tiene buena explicación. La cocina persa combina sabores que en la mayoría de las tradiciones culinarias se mantienen estrictamente separados: fruta con carne, dulce con ácido, hierbas frescas en cantidades que en cualquier otra cocina serían excesivas. El fesenján es un estofado de pollo en salsa de granada y nueces molidas, con un perfil de sabor sin ningún equivalente en ninguna otra cocina del planeta. Oscuro, agridulce, con una profundidad que sorprende en el primer bocado y que resulta completamente adictiva desde el segundo. El gourmet sabzi, considerado el plato nacional, combina hierbas rehogadas, judías rojas y carne en un guiso de color casi negro e intensidad aromática, que se sirve sobre arroz basmati, cocido al vapor con una costra crujiente de fondo, el tahdig, que es la parte por la que los iraníes se pelean afectuosamente en la mesa. El azafrán iraní representa más del 90% de la producción mundial. Lo usan en el arroz, en los dulces, en el té. El bazar de especias de cualquier ciudad iraní es en sí mismo un argumento visual. Azafrán, en hebras de color rojo intenso, berberis seco, amarillo brillante, pétalos de rosa, deshidratados, agua de rosas en botellas de vidrio, colores y aromas que llevan 2 milenios siendo parte de la misma cocina, sin que ninguna invasión ni ninguna sanción haya podido interrumpir la cadena. Hay 2 Iranes, el que se ve desde la calle y el que ocurre en el interior de las casas. Entender esa distinción es la clave para entender casi todo lo demás sobre este país. En público, las mujeres llevan hijab obligatorio, el alcohol está prohibido y la música mixta en espacios abiertos está restringida. En privado, en las casas de Teherán y de otras ciudades, ocurre otra cosa. Las fiestas tienen música, baile, alcohol importado de contrabando o producido artesanalmente, ropa occidental y conversaciones sobre política, filosofía y sexo con una franqueza que sorprende a quien llega esperando la imagen exterior. No es hipocresía, es la forma en que una sociedad gestiona la coexistencia de 2 sistemas de valores que el Estado impone y que las personas negocian constantemente sin resolución definitiva. Una negociación que lleva décadas sin colapsar porque ambas partes conocen sus límites implícitos. La vida nocturna clandestina de Teherán está documentada y es real. Los rooftops privados con música en directo, los conciertos en sótanos donde tocan bandas de rock o jazz que no pueden actuar legalmente en espacios públicos, las galerías que abren de noche con vino sin etiqueta. Todo eso existe en Teherán no como excepción marginal, sino como parte del tejido social ordinario de una ciudad que lleva décadas aprendiendo a vivir creativamente en los márgenes de sus propias normas. La generación iraní menor de 35 años es la más conectada de la historia del país. Usan VPN masivamente para acceder a Instagram, YouTube y plataformas de streaming bloqueadas. Consumen tendencias globales al mismo ritmo que cualquier joven europeo. Esa conectividad produce una generación que conoce el mundo exterior mejor de lo que el mundo exterior la conoce a ella. Y esa asimetría es una de las tensiones más productivas y más invisibles de la sociedad iraní contemporánea. Si esto te está mostrando un Irán que no esperabas, suscríbete ahora, porque lo que viene es el giro más desconcertante del video. El dato sobre cirugías estéticas que nadie menciona cuando habla de Irán y lo que ese dato revela sobre la identidad, la resistencia y la paradoja de vivir entre 2 mundos. Irán tiene la tasa de cirugías de rinoplastia per cápita más alta del mundo, 7 veces más que Estados Unidos. Ese dato necesita contexto para entenderse, y cuando se entiende, cambia la forma de ver todo lo demás sobre este país. La rinoplastia en Irán no es solo una cuestión estética en el sentido occidental del término. Es también una forma de expresión identitaria y de resistencia simbólica. En un país donde el cuerpo femenino está regulado en el espacio público,
la cara es la única superficie de expresión visible que queda disponible. El maquillaje elaborado, las uñas cuidadas, el cabello estratégicamente visible bajo un hijab colocado hacia atrás. Todo funciona como un lenguaje no verbal de posicionamiento identitario dentro de los límites de lo que el Estado permite. La cirugía estética lleva ese lenguaje un nivel más allá porque modifica permanentemente la única parte del cuerpo que ninguna normativa puede ocultar. La nariz operada con su vendaje postquirúrgico se lleva con orgullo en las calles de Teherán, visible bajo el hijab, como marcador que señala acceso a recursos económicos y conexión con una estética global moderna. En otro contexto, esa ostentación resultaría incomprensible. En Irán, tiene una lógica perfectamente coherente. Es el sistema de valores de una sociedad que lleva décadas construyendo su identidad en los márgenes de las normas que no eligió. Esa paradoja, el país del velo obligatorio con la mayor tasa de rinoplastias del mundo, es la imagen más precisa de la tensión central de la sociedad iraní, la negociación permanente entre lo que el Estado impone y lo que las personas encuentran para afirmar que siguen siendo ellas mismas. No es contradicción, es estrategia, y lleva décadas funcionando. Irán tiene nieve, desierto, bosque, costa y alta montaña en el mismo territorio. Es uno de los países con mayor diversidad geográfica del mundo, y prácticamente ninguna de esas imágenes existe en el imaginario internacional. El desierto de Dasht-e-Kavir es uno de los más extremos del planeta, temperaturas de 50 grados en verano, dunas de arena roja junto a formaciones de sal cristalizada blanca que producen paisajes de una belleza que no necesita vegetación para justificarse. Las ciudades del desierto, Yaz y Kerman, tienen sistemas de ventilación pasiva, las torres de viento o Badhir, que llevan refrigerando edificios desde hace 1000 años, con una eficiencia que los ingenieros de arquitectura bioclimática estudian hoy como modelo de sostenibilidad. No hace falta tecnología nueva para resolver el calor extremo. Hace falta la geometría que alguien ya descubrió 10 siglos antes. El mar Caspio en el norte tiene playas de arena oscura, con bosques húmedos que reciben más de 1500 milímetros de lluvia al año, a menos de 200 kilómetros de uno de los desiertos más áridos del planeta. La costa del Golfo Pérsico en el sur, las aldeas kurdas en los picos del Zagros a más de 3000 metros, los jardines persas de Shiraz con sus canales y cipreses. Irán es varios países geográficos superpuestos en el mismo mapa político. Esa diversidad interna produce también diversidades culturales que el relato exterior, empeñado en hablar de Irán como bloque monolítico, simplemente no puede capturar. Un país donde en el mismo día puedes esquiar por la mañana y bañarte en el mar por la tarde, no encaja en ningún estereotipo. Y esa resistencia al encasillamiento es, en sí misma, parte de su identidad. Irán lleva llamándose así oficialmente desde 1935. Antes era Persia. Y esa diferencia de nombre importa más de lo que parece, porque señala la tensión entre una identidad civilizatoria de 2500 años y un Estado-nación del siglo XX. El Imperio Aqueménida, fundado por Ciro el Grande en el siglo VI a.C., fue el primero en la historia en proclamar los derechos de los pueblos conquistados. El Cilindro de Ciro es considerado por varios historiadores el primer documento de derechos humanos del mundo. La medicina, la astronomía y las matemáticas medievales del mundo islámico deben más a los eruditos persas que a ninguna otra tradición. El farsi fue la lengua franca de la cultura islámica durante siglos, el idioma en que escribieron poetas de Kabul a Estambul. Las ruinas de Persépolis, la capital ceremonial destruida por Alejandro Magno en el 330 a.C., siguen en pie con columnas de 20 metros en la llanura de Fars. Visitarlas no requiere contexto histórico previo para producir su efecto. Simplemente te recuerdan que estás en un lugar donde el tiempo opera a una escala diferente a la habitual. Cuando un iraní dice que su civilización precede a casi todo lo que Occidente considera fundacional, no está haciendo retórica nacionalista. Está describiendo el registro arqueológico e histórico verificable. Esa conciencia de profundidad temporal moldea la forma en que los iraníes se relacionan con el presente.
con las crisis y con los ciclos políticos que desde fuera parecen definitivos y desde dentro se ven como uno más en una larga serie. Irán es el único país del mundo donde la revolución islámica y la mayor tasa de rinoplastias del planeta coexisten sin que nadie dentro lo considere una contradicción insalvable. Donde el velo es obligatorio y las fiestas privadas tienen una energía que pocas ciudades del mundo pueden igualar. Donde la poesía de un hombre muerto hace 700 años es más relevante en la conversación cotidiana que cualquier eslogan político. Esa capacidad de sostener contradicciones sin necesidad de resolverlas no es caos ni hipocresía. Es una forma de inteligencia colectiva desarrollada durante siglos de imperios, invasiones, revoluciones y adaptaciones. Los iraníes tienen un concepto, el ketman, que describe la práctica de mantener las convicciones reales en privado mientras se cumple externamente con lo que el poder exige. No es colaboracionismo. Es la estrategia de supervivencia de una civilización que lleva aprendiendo a convivir con poderes que no eligió desde mucho antes de que existieran los estados modernos. El ketman no es debilidad. Es la razón por la que Persia sigue siendo Persia después de 2500 años de historia. El Irán que los medios te muestran es real, como Predor, pero es la superficie. Debajo hay 88 millones de personas que leen a Hafez, operan narices, esquían en el Alborz, cocinan fesenján, bailan en sótanos y llevan 2500 años siendo persas antes de ser cualquier otra cosa que alguien haya decidido llamarlos. Eso no lo resuelve ningún titular de geopolítica. No lo captura ningún análisis de sanciones. No lo explica ningún discurso sobre el programa nuclear. Eso solo lo entiende quien se toma el tiempo de mirar más allá del marco que le pusieron delante. Y eso es exactamente lo que acabas de hacer. Si este video rompió algo de lo que creías saber sobre Irán, compártelo con alguien que todavía tiene el estereotipo intacto. Suscríbete, activa la campanita. En este canal seguimos tomando países que el mundo cree conocer y mostrando lo que el titular no puede contener. Nos vemos en el próximo.